buenas noches, bienvenidos nuevamente a esta tercera edición de su noticiero 24 horas. Estamos en mitad de semana, miércoles 27 de noviembre y tenemos como siempre mucha información para compartir con todos ustedes. Jaime, buenas noches. Buenas noches, Mariel, un gusto saludarte. Estamos ya listos, amigos, amigas, con este resumen noticioso, el compendio de las noticias de hoy. Iniciamos entonces con nuestros titulares. Oficial, Evo Morales al margen del MAS y PCP después de 25 años. El Tribunal Supremo Electoral hizo las notificaciones de ley y acredita delegados del arcismo. Llamarán a Andrónico Rodríguez para ver si se allana a la disciplina del nuevo presidium. Expresidente pierde poder y busca evitar el desbande. El también líder cocalero envía mensajes a sus militantes para que no lo dejen solo. Con la notificación del TSE, pierde la potestad de designar candidatos dentro del MAS. ¿Formará otro partido? Dueño de inmobiliaria Cantutani podría ser expulsado de Perú. Luis Iturralde se negó a subir a un avión que lo retorne a Bolivia. Interpol espera que se cumplan los procedimientos para ponerlo ante un juez. La situación del empresario se complica. Allanan oficinas de la alcaldía de Chocalla. Policía y fiscalía indaga si existió complicidad en los sucesos que derivaron en la riada que causó la muerte de una niña. Los investigados dicen ser inocentes. Aprueban arancel cero para fármacos que no se producen en Bolivia. La medida tiene carácter temporal y busca evitar que se descuide a pacientes con enfermedades graves. Autorizan la extradición de Dávila a Estados Unidos. Las horas del expoderoso jefe policial en Bolivia están contadas. La potencia del norte lo reclamaría casi de inmediato. El gobierno asegura que hay dinero para las subvenciones. Montenegro confirma que no se levantarán los subsidios para evitar una escalada inflacionaria. En noticias internacionales, Trump genera caos con amenazas antes de asumir. Israel deja de bombardear Líbano, pero no deja la zona sur. Los datos sobre la inflación. Mitos, verdades y realidades. Ese es el título del contexto de hoy. Soy Jaime Albarracín a través de Palenque TV. ¿Cuán creíbles son los datos sobre la inflación que nos proporciona mensualmente el INE y anualmente el gobierno? Para responder aplicamos la máxima que los números solo tienen sentido si los comparan. Y aquí van las comparaciones. En el presupuesto para este año se fijó una meta de crecimiento económico del 3,71% y una inflación del 3,60%, aunque el índice de precios al consumidor ha acumulado en 10 meses ya llegó al 7,3%. En efecto, la tasa de inflación en Bolivia en la actualidad ya ha doblado y más las previsiones del gobierno para este año. Según el portal Datos Macro, la tasa de variación anual del IPC en Bolivia a octubre de 2024 ha sido del 7,9%, 1,7 puntos superior a la del mes anterior. La variación mensual del IPC ha sido del 1,6%, es decir, la inflación acumulada en 2024 es del 7,3%. Hay que destacar la subida del 3,6% de los precios de alimentos, bebidas no alcohólicas, hasta situarse su tasa interanual en el 11,9%, que contrasta con el descenso de los precios de comunicaciones, también en una variación interanual. ¿Qué pasó? ¿Cuán creíbles y reales son los parámetros de cálculo de la inflación que usa el INE? Los datos oficiales de inflación en Bolivia presentan variabilidad en ocasiones porque se alejan de la percepción que tienen los ciudadanos debido a varios factores.
El índice de precios al consumidor, que mide la inflación, se basa en una canasta de bienes y servicios que no puede o que en todo caso no refleja completamente el consumo real de la población. Si las prioridades de consumo cambian más rápido que las revisiones de la canasta, la percepción de la inflación se desvía de los datos oficiales. En Bolivia, un porcentaje significativo de las transacciones ocurre en mercados informales, donde los precios fluctúan independientemente de las tendencias registradas oficialmente. La inflación puede ser influenciada por factores externos como el tipo de cambio, el precio de las importaciones y las políticas de países vecinos. Esto provoca cambios en los precios que no se capturan inmediatamente en las estadísticas oficiales. Políticas como la de los controles de precios y subsidios alteran de alguna manera la percepción de la inflación. Esto temporalmente. Si bien estas medidas pueden contener a corto plazo, pueden generar distorsiones en los precios cuando se levantan o ajustan. La discrepancia entre la inflación percibida y la oficial afecta el poder adquisitivo de los bolivianos. Si los ingresos no se ajustan al ritmo de la inflación real, los consumidores pueden ver una disminución en su capacidad para comprar bienes y servicios. Fíjese usted que el presupuesto general del Estado para el 2025 fija como tasa de inflación el 7,5%. ¿Hasta dónde llegará entonces la inflación en 2025? Se dice que la subida de precios es el asesino silencioso de los salarios. Por ahora, este es el contexto que faltaba hoy. Iniciamos con la información en temas políticos en Bolivia. El Tribunal Supremo Electoral en las últimas horas ha notificado a Grover García como presidente del MAS y PCP y oficializa resoluciones del 10º Congreso. El Tribunal Supremo Electoral, en cumplimiento de la sentencia constitucional plurinacional 0776/2024, resolvió registrar las determinaciones del Congreso Nacional Ordinario del Movimiento al Socialismo, Instrumento por la Soberanía de los Pueblos, realizado en mayo en la ciudad del Alto, y oficializó a Grover García Carballo como presidente del instrumento político. El órgano electoral notificó esta jornada con el auto 0444/2024 a favor de García, Julia Ramos Sánchez como vicepresidenta, junto a otros 7 miembros en diversos cargos estratégicos, quienes fueron elegidos en el Congreso Nacional realizado en la ciudad del Alto. Con base en la sentencia constitucional 0776/2024, el Tribunal Supremo Electoral legalizó la designación de García y su directiva, ratificando la legitimidad de su liderazgo dentro del instrumento político. El dirigente campesino de Tiraque fue elegido como presidente de la Dirección Nacional del Movimiento al Socialismo, Instrumento por la Soberanía de los Pueblos, en reemplazo de Evo Morales en un congreso multitudinario. Según las diversas organizaciones sociales y actores políticos, el 10º Congreso del Movimiento al Socialismo, en mayo, reflejó la unidad de las organizaciones sociales cuyos representantes llegaron de diferentes regiones del país para desterrar el dedazo y los caprichos de algunos exdirigentes del Chapare. La Dirección Nacional del Movimiento al Socialismo está conformada por el presidente Grover García Carballo, la vicepresidenta Julia Damiana Ramos Sánchez y el secretario de Relaciones Internacionales Fidel Andrés Surco, entre otros dirigentes. Y al parecer van a ejecutar los nuevos, entre comillas, dueños del MAS y PCP, acciones inmediatas que tienen el propósito de, dicen ellos, encaminar todo lo que representa el Partido Azul. Fíjense que van a llamar a Andrónico Rodríguez, seguramente para decirle, bueno, vas a ser parte de, militante de, nos tienes que obedecer, ¿no es cierto? Bueno, en ese sentido, entonces también se piensa en reformar los estatutos. Veamos. Significa de forma clara y concreta que estamos legalmente, legítimamente a la cabeza de nuestro pacto nacional. Por tanto, hoy queremos decir de que vamos a convocar también a congresos departamentales. Vamos a convocar al Congreso Orgánico. El Congreso Orgánico para nuestros militantes es muy importante porque ahí vamos a actualizar nuestros estatutos y reglamentos acorde a los militantes, acorde a las nuevas generaciones,
acorde a los nuevos líderes, porque ahí, hermanos, hermanas, han cortado los derechos fundamentales de la juventud y de nuevos líderes, porque ahí decía, por ejemplo, un punto en contra, que era que uno tenía que tener 10 años de militancia, que era mucho para nuestras nuevas generaciones. Por eso, hermanos, hermanas, después de recibir esta documentación, queremos ser claros de que nosotros vamos a conducir la juventud y la experiencia. Y por su parte, los evistas indican que no entregarán la sede del MAS y PCP a Grover García. Indican que van a apelar la decisión del Tribunal Supremo Electoral. Nunca notificado con el proceso de solicitud y el proceso de luego llevado a cabo para el Congreso solicitado por esas 3 personas que he mencionado. Nunca. Enterados nosotros el año pasado, hemos pedido al Tribunal Electoral que nos notifique, porque teníamos que saber qué estaban pidiendo, quién estaba pidiendo a nombre del MAS, si no era alguien que pedía de acuerdo a la norma y no era el doctor Jiménez. ¿Quién podía estar pidiendo? Para defendernos, para explicar, para estar a derecho. Nunca nos han notificado. Esta es la casa del MAS y PCP, donde están sus dueños de casa. No puede hacerse un proceso judicial o electoral, en el ejemplo que pongo, a espaldas del dueño de casa y luego venir a decir con una sentencia, usted ya no es dueño de casa. Y tiene que irse, porque hay otro dueño de casa. Tenían que comunicarnos, tenían la obligación de comunicarnos para que nos defendamos con ese proceso que estaban llevando a cabo el Tribunal Electoral, y no lo ha hecho. En una actitud política. ¿Por qué no lo ha hecho? Porque los íbamos a destrozar jurídicamente, porque nos íbamos a defender, demostrar que no eran militantes, que no eran dirigentes legítimos, no se nos ha permitido defendernos, y al dueño de casa, el Karachi le quiere usurpar su casa. Bueno, ante estas negativas, lo que corre entonces ya es, ¿no es cierto?, la posibilidad de que hayan procesos judiciales, en fin, porque fíjese, si usted es inquilino de un departamento y no quiere salir, pues viene la policía, ¿por qué no? Lo sacan, ¿no es cierto? Todas estas cuestiones van a suceder. Ya aconteció anteriormente, así que hay antecedentes al respecto. Bueno, en algunos sectores se está tomando con relativa calma esta situación. Se habla de la creación de un nuevo partido, la conformación de una nueva sigla. Evo Morales sigue enviando discursos en el sentido de que él es todavía parte de él. Bueno, veamos la posición a continuación de un parlamentario, William Torres. Aún seguimos evaluando, esto merece mayor evaluación. En todo caso, lo que debe quedar claro es que la sentencia constitucional dictada por 2 funestos personajes que en el pasado fueron magistrados del Tribunal Constitucional, como son Iván Espada y Gonzalo Hurtado, ciertamente quebranta, ruptura no solamente la Constitución, sino inclusive el sistema democrático. Y en consecuencia, estamos evaluando y estudiando la posibilidad de acudir a organismos internacionales, porque este podría ser el inicio de una escalada de funestos actos por parte de estos personajes obscuros de la justicia constitucional boliviana. Reitero que en el pasado fungían el cargo de magistrados del Tribunal Constitucional. Que por supuesto no nos quedaremos de brazos cruzados, sino haremos que se respete la Constitución, que se restituya el Estado de Derecho en el Estado plurinacional de Bolivia. Ese es un tema que todavía aún no hemos evaluado, seguramente evaluaremos, nada está descartado. Sin embargo, lo prioritario, lo importante en este minuto es hacer que se restituya el Estado de Derecho y que las vulneraciones de los derechos de los bolivianos paren.
Cambiemos de asunto, hablemos de este tema que todavía continúa consternando a la población paceña. Tiene que ver lo que aconteció en Bajo Llojeta. También ya le habíamos informado que nadie se quiere hacer responsable de esta situación, ¿no es cierto? Bueno, también alguien dirá no podría ser de otra manera. Bueno, fíjense que la Alcaldía de La Paz ha deslindado responsabilidades, la inmobiliaria igual, y ahora el municipio de Achocalla está pensando querellarse contra esta empresa. Cantuta. Y ya lo hemos realizado, estamos tomando acciones administrativas para que ese cementerio deje de funcionar. Entre tanto, no esté legalmente acá, no tiene licencia otorgada por el gobierno municipal de Achocalla. Por lo tanto, también cabe destacar, digamos, y aclarar que nadie ha dado permiso para movimiento de tierras. Tiene que ser muy claro. Y nosotros, ¿cómo podíamos haber dado cuando la licencia lo tiene por la ciudad de La Paz? Eso es un tema muy importante y yo quería mostrar, y pues acá tiene una declaratoria de adecuación ambiental, que esta es la última, tiene otra que es desde 2011 y esta es la de 2020, o sea, de la anterior gestión. Cabe decir, del exalcalde de Villa, pues habría sido gestionado. Además, también es reconocido por la misma Junta Vecinal del sector. Por lo tanto, pues nosotros nos vamos a adherir nuevamente, retorno a la demanda del alcalde Iván Arias y pues con toda la documentación que corresponde. Y a raíz de este hecho trágico y lamentable ocurrido el pasado fin de semana por las lluvias, allanaron oficinas de la alcaldía de Achocalla, esto por la mazamorra en Bajo Llojeta. Policía de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen y personal de la Fiscalía allanaron en horas de la tarde las oficinas de la alcaldía de Achocalla en el marco de las investigaciones por la mazamorra en Bajo Llojeta, ciudad de La Paz, que dejó una niña muerta y decenas de viviendas afectadas. El fiscal asignado a las investigaciones revisa y secuestra documentos que contribuyen a establecer responsabilidades. En imágenes difundidas se observa cómo un contingente policial ingresó al despacho del alcalde Manuel Condori. El pasado sábado por la noche y madrugada del domingo, una mazamorra sorprendió a los vecinos de Bajo Llojeta, ubicado en la ciudad de La Paz. A su paso, sepultó viviendas, vehículos y cobró la vida de una niña. El Ministerio Público activó una investigación penal de oficio por el delito de estrago con la agravante de homicidio debido a la muerte de una niña de 5 años. Según la investigación preliminar, este desastre se originó por un movimiento de tierras en el cementerio Los Andes, de propiedad de la empresa Cantutani. La empresa solicitó una auditoría técnica independiente para demostrar responsabilidades, tanto públicas como privadas. Aseveró que los trabajos de estabilización en la zona eran de conocimiento y supervisión de la alcaldía de Achocalla, así como del municipio de La Paz, en etapas posteriores. Sin embargo, las alcaldías deslindaron sus responsabilidades. Bueno, para darle algo más de marco de circunstancias a este allanamiento, habrá que decir que la inmobiliaria ha dicho que el municipio de Achocalla le otorgó los permisos. Entonces, obviamente, tienen que existir documentos al respecto. Eso es lo que está buscando, por supuesto, la Fiscalía. Entre tanto, la situación de los damnificados de Bajo Llojeta es muy álgida porque llovió en las últimas horas, sigue lloviendo en La Paz, y en ese marco, entonces, lo que está aconteciendo es que las aguas vuelven a subir. No pueden recuperar algo de sus pertenencias y es lo que están pidiendo. Vamos a perder toda totalidad. Hay casas sí, pero también queremos recuperar algo que tanto esfuerzo nos ha costado, señor periodista. A lo que necesitamos es maquinaria. Claro, obviamente ahorita la alcaldía está trabajando, está batiéndose, pero eso no es suficiente. Por eso les dije a muchas autoridades, he perdido lo material aquí, el primer piso no tengo nada, las teles, radios, computadoras, todo está, ustedes pueden evidenciar. Yo solo quiero salvar mi casa, nada más. Nosotros estamos gritando, sálvenos, sálvenos, y el perro quería lanzarnos contra nosotros para que el perro seguro quería salvarnos a nosotros. De ahí, aquí se ha muerto, todo electrocutado. Es una vida de mi familia, no es bien querido.
las ollitas y las garrafas, la garrafa y la cocina, y ahí se van sumando algunos vecinos que nos van dejando papita, algunas cebollas, pero siempre nos están faltando fideo, arroz, alguna aceite, azúcar o algún agua más que todo. Mira que me he olvidado, no tenemos agua. Rescatada, que estos vecinos me comentan, es rescatada más que todo. El que está en planta baja ya no se puede, el que estaba arriba sí, alguito rescatado. Yo necesito ahora maquinaria, quizás Dios mediante podemos rescatar nuestra casa. Yo eso quiero, porque yo dónde voy a ir, y yo he vivido 23, 24 años, he vivido, nunca ha pasado. Y a propósito de este tema, 2 alcaldes serán citados, el alcalde Arias y el alcalde Condori, que serán citados precisamente a declarar como testigos por la mazamorra en Bajo Yojeta. Los alcaldes de La Paz, Iván Arias, y de Achocalla, Manuel Condori, serán citados a declarar por el desastre en la zona de Bajo Yojeta, que dejó un muerto y 40 viviendas dañadas el fin de semana. Así lo informó el fiscal departamental Luis Carlos Torres. Se están realizando actos investigativos en los diferentes municipios como Achocalla y La Paz para recolectar mayores elementos de convicción. También serán citados a declarar el señor Iván Arias, alcalde de La Paz, y el señor alcalde de Achocalla, Manuel Condori, en calidad de testigos, explicó el fiscal. El sábado por la noche y la madrugada del domingo, una mazamorra sorprendió a los vecinos de Bajo Yojeta, ubicado en la ciudad de La Paz, semi-sepultando viviendas a su paso y provocando la muerte de una niña de 5 años. La intensa lluvia provocó el desastre. La Fiscalía de La Paz activó de oficio una investigación por el delito de estrago con el agravante de homicidio. A criterio de Torres, las autoridades municipales poseen información pertinente que el Ministerio Público necesita analizar para avanzar en la investigación. Las citaciones a declarar tienen como objetivo esclarecer las circunstancias que desencadenaron el deslizamiento, que según los informes preliminares fue originado por un movimiento de tierras no autorizado en terrenos del cementerio Los Andes. Los alcaldes de La Paz y Achocalla coinciden en negar haber autorizado el movimiento de tierras. El dueño de la inmobiliaria Cantutani, Luis Enrique Gonzalo Iturralde, vinculado a lo ocurrido en Bajo Yojeta, fue capturado en Chile y regresado a Perú, desde donde intentó llegar a la capital chilena. Se hacen los trámites para su retorno a Bolivia. Y en el marco de las investigaciones, sobre todo cuando se habla de investigaciones judiciales, se habla también de indagar si hubo acción, entrega, por ejemplo, ¿por qué no?, de permisos, u omisión. No se evitó el movimiento de tierras. Así que la situación de los alcaldes de La Paz y Achocalla no es para nada sencilla. Con todo, tampoco es sencilla la situación para Luis Iturralde, dueño de Cantutani, esta inmobiliaria que está en medio de este problema. Su dueño, Luis Iturralde, no ha querido subirse a un avión, se ha quedado en Perú, así que ha forzado a otro tipo de expulsión, extradición de esa nación. Algunos han logrado quedarse en esas circunstancias hasta 3 meses, pero luego son enviados nomás al país de origen, en este caso Bolivia. El señor Iturralde había sido primero intervenido en la República de Chile, ¿no? Y conforme al procedimiento, en función a la notificación de alerta roja que se ha emitido en contra de su persona, él ha sido enviado nuevamente al país del cual procedía, en este caso Perú. Él ayer en la tarde ha llegado a Perú. Sin embargo, tenía el vuelo de retorno para Bolivia programado en horas de la madrugada. Dicha persona no ha abordado este vuelo, ha decidido ingresar a territorio peruano y es en ese momento que ha sido aprehendido en función justamente a este requerimiento de la instancia competente en nuestro país, ¿no? Ya una vez que se ha hecho este requerimiento, ya se nos ha comunicado de que la vía va a ser la extradición. Esto ya corresponde que se haga un procedimiento a partir también de la coordinación que se va a suscitar entre las instancias pertinentes y bueno, ¿no? Esto ya va a conllevar un tiempo también razonable, no va a ser tan pronto, en función también a los procedimientos que deban de realizar. Hay muchos elementos, ¿no?, que son que se deben enviar, procedimientos que se deben seguir más que todo para poder concretar la extradición del señor Iturralde, ¿no? En ese sentido no podemos precisar, un dato puede ser 30 días, como puede ser 60, puede ser 90 días, hasta en un caso extremo, ¿no? Sin embargo, ya como ustedes conocen, el Ministerio Público también en función a la cooperación interinstitucional e internacional que se da, está coordinando con Interpol y con sus pares de Perú para que de manera pronta el señor Iturralde pueda llegar al país
y rendir cuentas ante la justicia por los delitos que se lo acusan. La información que tenemos es que en este momento se encuentra prendido por la policía peruana. No tengo la ubicación exacta donde estaría guardando esta aprehensión, sin embargo está bajo custodia de la policía de ese país y justamente también están a la espera de confirmación y de envío de alguna documentación para que se inicien los trámites de extradición correspondientes. En este caso, vamos a hablar de otra extradición que está en curso, es la del otrora poderoso jefe policial Maximiliano Dávila, quien tuvo la lucha antidrogas a su cargo en el gobierno de Evo Morales. Ya se ha pronunciado la justicia boliviana dando luz verde a que sea remitido a la justicia de Estados Unidos. La potencia del norte haría uso de sus prerrogativas casi de inmediato. El Tribunal Supremo de Justicia, en una sesión de sala plena, autorizó la extradición de Maximiliano Dávila, exdirector de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, conocido como el Macho Dávila, tras cumplir con los requisitos legales y el tratado bilateral de extradición con Estados Unidos. La resolución firmada por los 9 magistrados responde a una solicitud realizada por Estados Unidos en febrero de 2022. Dávila fue aprehendido el 22 de enero de 2022 en Villazón, Potosí, cuando intentaba cruzar hacia Argentina. Inicialmente acusado de ganancias ilícitas por el Ministerio Público, su nombre figura en investigaciones de la DEA por presuntos vínculos con el narcotráfico, vinculándolo a una red internacional activa entre 2019 y 2020, que incluía a reconocidos narcotraficantes como Jorge Roca Suárez, Techo de Paja y Omar Rojas. Según las acusaciones, Dávila habría operado durante el mandato de Evo Morales como parte de esta red. A lo largo de su carrera, Dávila ocupó importantes cargos en la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, siendo designado director nacional en 2019 y posteriormente comandante departamental de la policía en Cochabamba. Sin embargo, enfrentó múltiples denuncias por supuestas irregularidades, incluyendo vínculos con narcotraficantes como Pedro Montenegro, extraditado a Brasil en 2019. La extradición fue solicitada por el Tribunal del Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, donde enfrenta cargos por tráfico ilícito de drogas y delitos relacionados con armas de fuego. En agosto de 2024, la Cancillería boliviana formalizó la solicitud de detención preventiva con fines de extradición, la cual fue tramitada por el Tribunal Supremo de Justicia, que procedió con la autorización tras verificar que no existían impedimentos legales. Dávila, a través de su abogado, anunció su intención de presentar un amparo constitucional para frenar la extradición, argumentando que primero deben resolverse los procesos en su contra en Bolivia. Sin embargo, las autoridades judiciales confirmaron que el procedimiento continuará conforme a las normativas establecidas. El día de hoy, en sala plena, se ha formalizado la determinación de extradición del ciudadano Maximiliano Dávila Pérez en cumplimiento al tratado de extradición suscrito entre Estados Unidos y Bolivia. En ese sentido, efectuada la revisión de la documentación y las pruebas correspondientes remitidas vía diplomática, se ha determinado, reitero, con el voto de 7 magistrados a favor y 2 disidencias, procederse de manera inmediata con la extradición del indicado ciudadano. ¿Cuáles? Seguramente serán expresados por ellos mismos. En lo saliente hacen referencia a que no se habría establecido la etapa procesal del proceso que se encuentra en trámite actualmente en Bolivia y consiguientemente se hacen consideraciones con relación a la posible ejecución diferida de la extradición. Esos son los fundamentos salientes de los 2 magistrados que tienen voto disidente. ¿Ahora los nombres, doctor? Los magistrados Olvis Egües y Edwin Aguayo. En otra noticia, esta vez el senador evista William Torres ha informado que la Corte Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares para el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez. Esto ante las amenazas de procesos en su contra por haber promulgado la Ley 075. Y esta solicitud se la formuló a través del formulario CIDH 90096, la misma que ha merecido respuesta de parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en fecha 23 de junio. Reitero
que estas amenazas ya vinieron a partir de la sanción de esos 3 proyectos de ley sancionados, valga la redundancia, el 6 de junio del presente año. Y la respuesta que da la Comisión Interamericana a la letra establece lo siguiente: sin perjuicio de ello, la Comisión ha decidido dar seguimiento a la situación planteada en el marco de sus funciones de monitoreo o de otros mecanismos establecidos por los instrumentos aplicables. Y precisamente asumen esta decisión a partir de que el tercer hombre más importante del Estado plurinacional de Bolivia fue objeto de permanentes amenazas de varios legisladores, pero también de funcionarios del Estado. Recordarán ustedes que el diputado Rolando Cuellar, inclusive de manera pública, amenazó sacar de forma enmanillada al presidente Andrónico de este edificio del órgano legislativo. Una pausa en las noticias, en las informaciones. Cuando retornemos estaremos hablando de temas económicos. Y mucha más información, así que quédese con nosotros. Los detalles al volver. Muchísimas gracias por estar junto a nosotros. Vamos entonces a lo que habíamos anticipado. Tiene que ver con esta disposición del gobierno de volver a incidir en el tema de los aranceles que se pagan por la importación de medicamentos. Ahora se ha ampliado el margen porque lo que se dice, busca, es evitar que haya carencia de fármacos para enfermos con enfermedades crónicas o terminales. La idea es que los productos de medicamentos que no se producen en el país, ni vía insumos o directamente con materia prima nacional, puedan aliviarse con esta reducción de aranceles. Y los criterios que han sido utilizados para la aprobación de este decreto supremo son medicamentos para enfermedades crónicas y terminales. 2. Se excluyen aquellas mercancías que se tiene ya en producción nacional, como vacunas, algodón, vendas elásticas y otros. Y 3, no considerar medicamentos que ya cuenten con una alícuota de gravamen arancelario 0, como los para el tratamiento oncológico o los destinados para el VIH-Sida, ¿no? Entonces se ha reducido alícuotas que están del 5, 10, 15% a 0. Son 28 subpartidas. Y esta disminución del gravamen arancelario está vigente hasta el 31 de marzo del 2025. Con esto el Gobierno Nacional, a pesar del sacrificio fiscal que involucra 2.2 millones de bolivianos, lo hace con la finalidad de precautelar la salud del pueblo boliviano. En otro tema que tiene que ver también con el ámbito económico del país, el presidente de la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia, Danilo Velasco, ha lamentado las últimas declaraciones por parte del presidente del Banco Central de Bolivia, Edwin Rojas, quien en los pasados días ha señalado que el sistema financiero contaría con dólares para que los empresarios puedan acceder a las divisas en el tema de importación de combustibles. Velasco, por su parte, dijo que no existen dólares en el país y que en estos últimos meses están con un déficit comercial de $300 millones acumulados. Yo creo que tenemos que ser cautos y tenemos que ser responsables con algunos comentarios. Lamentamos las declaraciones del presidente del Banco Central porque creo que todos observamos la situación del país, no existen dólares. Todos estos meses estamos teniendo déficit comercial, si bien en septiembre hubo un déficit o un superávit de 69 millones, como mencionaba el presidente del Banco Central, en general existe un déficit comercial de más de $300 millones, eso es en el acumulado. Hemos visto que hay una contracción económica tanto de las importaciones como de las exportaciones de más de $2.000 millones. Nosotros creemos que a lo mejor no vamos a llegar ni a los $9.000 millones hasta fin de año, justamente por los problemas, bloqueos, incertidumbre y obviamente que no se ha trabajado y priorizado la parte económica.
Hay que ser bien claros, existen problemas en la importación de combustible. Nosotros estamos a la espera de que la medida cumpla todos los mecanismos para que se haga viable. Si el mecanismo no se hace viable, uno, por la escasez de dólares, dos, justamente por el tiempo, que esta medida va a ser por un año, donde al final el sector privado o el inversionista no va a tener la certidumbre, y tercero, el techo de precio que podría condicionar, digamos, a que esta medida tenga un impacto positivo. En otro ámbito de la economía, también hay críticas en relación al presupuesto general del Estado. Claro, una vez que se ha conocido, por ejemplo, se ha revelado que se estaría presupuestando, escuche bien, algo así como 33 millones de dólares en un nuevo satélite y 38 millones de bolivianos en financiar las operaciones del avión presidencial. El gobierno va a invertir, sigue invirtiendo 38 millones de bolivianos en su avioncito, mientras en los hospitales no hay medicamentos. Y está invirtiendo en un nuevo satélite. 33 millones de inversión para el nuevo satélite. ¿Y ustedes recuerdan, bolivianos, cuánto costó el Tupacatay? 302 millones. ¿Será que fue con sobreprecio? Cuando hoy nos van a ofrecer un nuevo satélite con 32 millones. En resumen, el gobierno sigue estirando el chicle que le dé hasta cumplir su gestión, a costa del sufrimiento de los bolivianos. Hoy nos peleamos haciendo cola por gasolina y diésel. Mañana nos vamos a pelear por arroz, por harina y por último nos vamos a pelear hasta por el agua. En otro tema, esta vez el senador de Creemos, Eric Morón, ha presentado un anteproyecto de ley para estabilizar el tipo cambiario del dólar y para que empresas participen de procesos de licitación y contratación y no se vean afectados por el tipo de cambio inestable. Lo que propone, indexar la moneda para dar estabilidad económica. Estas fueron sus declaraciones. Un anteproyecto de ley que es neurálgico para la inestabilidad económica que estamos viviendo los bolivianos. Vemos muchos pronunciamientos de la ASFI, muchos pronunciamientos que se van a tocar las reservas internacionales, falta de dólares, y nació la iniciativa de parte de un equipo de abogados ciudadanos de trabajar de manera conjunta un anteproyecto de ley que de alguna forma pueda estabilizar el tipo cambiario y estabilizar a que las empresas públicas y privadas puedan participar en procesos de licitación, en procesos de contratación y no se sientan afectadas el día de mañana con la variación que hay en los tipos de cambio. Esperemos que los colegas senadores puedan apoyar esta iniciativa ciudadana. Es momento de darle estabilidad económica al país. Ya estamos cansados de la inestabilidad que existe en las familias bolivianas y esta es una forma de poder indexar la moneda y poder buscar estabilidad en el tipo cambiario. Ya existe en la tabla del Banco Central el reconocimiento de la moneda USDT, así como existe está indexada la moneda a UFB, Unidad de Fomento de Vivienda. Nosotros proponemos que también se puede indexar a través de la USDT y de esa manera poder darle estabilidad económica a las familias bolivianas, a las empresas privadas, a las empresas públicas para que puedan participar en licitaciones, en contrataciones y el día de mañana no se puedan ver afectados por un tipo de cambio inestable. Muchísimas gracias, estimados amigos de la prensa. El tema en cuestión aquí es muy importante porque a partir de esta realidad económica que está viviendo el país, no se ha fijado claramente en el presupuesto general del Estado cuál va a ser el tipo de cambio. Bueno, algunos ya están señalando que se debería utilizar ese recurso anterior que hubo en Bolivia, que es un bolsín. Claro, esto también tendría efectos en la economía. Vamos a otro tema, a otro asunto, esta vez que está ligado al oro. ¿No es cierto? Hay denuncias con relación a suplantaciones de identidad para lograr ciertos beneficios en esta área. La denuncia. EPCOR es una empresa estatal que se ha creado para poder comprar y vender oro y resolver el tema de las reservas que se han vendido. ¿Cuál es el crimen que se está cometiendo? Son 3 delitos específicamente.
Usurpación de identidad, porque están utilizando los carnets de identidad de gente para justificar la compra y venta de oro. Segundo, un daño económico inimaginable al Estado. La empresa Coro ha empezado con un presupuesto de 102.9 millones de bolivianos y ahora se le ha asignado 500 millones de bolivianos. ¿Qué es lo grave de todo esto? El tema más complicado es que Coro, cuando una persona va y vende oro, o un cooperativista o una distribuidora de oro va y vende oro, el Coro está comprando el gramo de oro entre 800 y 1000 bolivianos, el gramo de oro. El gramo de oro entre 800 y 1000 bolivianos. Si ustedes entran a las páginas que nos permiten saber la cotización mundial del oro, nunca en la historia ha llegado a ese monto la cotización del oro. Hablemos de litio. Se han suscrito algunos contratos con una empresa china que están sujetos a una aprobación, ¿por qué no?, del Parlamento. Se ha señalado también que estos acuerdos van a ser revisados y que a partir de aquello no se tendría muchos problemas en cuanto a su aprobación. Yo estoy a la cabeza de esta comisión, recién estoy haciéndome cargo, estamos revisando todas las documentaciones. Posterior, una vez revisado las documentaciones, seguramente haremos conocer si están en esta comisión los contratos para poder firmar y seguramente cuáles han sido los avances o no. Entonces vamos a revisarle toda la documentación para poder también informarle a la población, ¿no? Entonces esperemos que revisemos con los técnicos, esperemos que tengan una información más clara y posteriormente puedo dar una información ya más clara. Con relación al tema de la firma, tenemos que dar viabilidad, necesitamos de alguna u otra manera aprobar, y no solamente en esta comisión, sino también en el plenario. Entonces, pero recalco nuevamente, vamos a informarnos, recién estamos revisando la documentación y con seguridad lo haremos conocer. Seguramente hay muchos diputados, tanto de la oposición y a la radical, que han manifestado que no van a aprobar, pero queremos decirle, si ellos no van a aprobar, el perjuicio no vamos a hacer los asambleístas. El perjuicio no va a ser para el gobierno de Lucho y David, el perjuicio va a ser para el pueblo boliviano. ¿Por qué tienen que oponerse para no aprobar? Si ellos vienen con un mandato constitucional, han sido elegidos en sus sectores, en sus regiones, ¿qué van a decir si no van a aprobar? Peor todavía, en nuestro país ahorita hay crisis, no lo vamos a negar. Y mediante la firma de este contrato de YLB con esta empresa de Hong Kong, mediante esta firma se van a implementar las 2 plantas de producción de carbonato de litio con tecnología de punta. A continuación tenemos los detalles en esta entrevista en exclusiva con Palenque TV con Adrián Ochoa, quien es gerente de operaciones de Yacimiento de Litio Bolivianos. Bueno, realmente este contrato es bastante importante, ya que está marcando el nuevo norte que tenemos como YLB y como Estado, al asegurar la industrialización de litio en este caso, junto con empresas grandes, con empresas importantes, con grandes jugadores del mercado mundial. El día de ayer se suscribió el contrato entre nuestro presidente Omar Alarcón y el representante de la empresa CBC Hong Kong por un valor de más de 1.030 millones, que consiste en el emplazamiento de 2 plantas, una de 10.000 toneladas métricas anuales y otra planta de 25.000 toneladas métricas anuales. Considerando la experiencia que hemos tenido durante los últimos años, el hecho de firmar este segundo contrato durante este año va a hacer que durante las siguientes gestiones, durante el año 2025-2026, veamos ya el fruto de estas negociaciones que se han venido encarando durante los últimos meses y que finalmente den un fruto y den mayores recursos al Estado y a la empresa. Bueno, y sin duda, ingenieros, son inversiones bastante fuertes las que se realizan en estas 2 firmas de contrato, en esta última, sobre todo con la empresa Hong Kong, ya para la producción de lo que son las baterías de litio. Esto quiere decir que se va a poder industrializar y todo el litio boliviano, pues, va a llegar al mundo entero y ya convertido prácticamente en baterías. Sin duda, es muy importante estas 2 firmas de contrato. En el pasado mes de septiembre con la empresa Uranio One Group y en esta oportunidad con la empresa Hong Kong. Sin duda, estamos ya en el camino de la industrialización del litio boliviano, ya prácticamente, como lo mencionaba, jugando en las grandes ligas ya del mundo de la industrialización de las nuevas energías. Exactamente, es totalmente correcto. El hecho de ya
de actuar como socios junto con esta empresa, CBC. CBC es una empresa que está conformada por tres empresas chinas. Una es CATL. CATL es la empresa productora de baterías de litio más grande del mundo. Más del 35% de las baterías de litio son producidas por esta empresa a nivel mundial. Y asimismo están asociados con Brump y CIMOC. Entonces, el hecho de estar asociados con ellos es tener un espaldarazo de que las empresas internacionales confían y tienen igualmente, ven de igual a igual a ILB y al Estado boliviano. Produciendo estas cantidades, ya no son cantidades indulgentes, sino son cantidades ya importantes que nos permiten no solamente dar un paso siguiente para poder, además de producir baterías de litio, producir baterías para almacenamiento de energía o para otros usos, es también participar de manera importante en el mercado, de manera que podamos decidir, que podamos influenciar de manera importante en la determinación de precios, en los mercados emergentes, y ya no ser solamente una empresa más, sino ser la empresa a nivel regional. Y sobre todo un referente también, esperemos en el corto tiempo a nivel mundial. Ingeniero, ¿ya se tienen las proyecciones de cuánto se llegaría a producir con estas dos plantas que se estarían construyendo junto a esta empresa china? ¿Ya se tienen algunas proyecciones en temas de generación de empleo e incluso en el lugar, en Uyuni, Potosí? ¿Cuánto realmente llegaría a crecer? ¿Va a pasar de ser un departamento minero por tradición a prácticamente manejar todo lo que es yacimientos de litios bolivianos? Claro que sí, son dos emplazamientos que se van a realizar. Es una planta de 10.000 toneladas métricas anuales que va a procesar la salmuera residual de las actuales plantas y de la actual planta y de las piscinas que tenemos ya en el salar de Uyuni. Y adicionalmente hay una planta de 25.000. La influencia no es solamente económica, aunque sin duda es la más importante, ya que son más de 1.000 millones que van a ingresar a la economía nacional. Esto también tiene un impacto multivariable, ¿no? Además de la generación de empleos directos, indirectos, alrededor de todo este polo tecnológico y de crecimiento, se generan fuentes de trabajo relacionados a la alimentación, al transporte, y creo que también es un punto bastante importante el crecimiento tecnológico que vamos a tener como país y principalmente en la región de Uyuni. El hecho de aprender una química que no es básica, sino una química avanzada, es también algo que muchos países desearían tener, y vamos a tener el privilegio de poder tener esto dentro de la región de Uyuni, para que no sea solamente una zona exportadora de materiales, de materia prima, de baterías, sino también que podamos exportar conocimiento y que a un mediano plazo podamos exportar tecnología que subyacga de este emprendimiento. Vamos a una pausa. Cuando retornemos estaremos hablando del diésel. Así es, y muchos más temas que a usted le van a interesar. Quédese con nosotros. Gracias por seguir junto a nosotros. Hablemos entonces de lo que habíamos anticipado, el tema diésel. Los productores, los industriales, agropecuarios del Oriente están reclamando por este carburante. En realidad todavía está escaseando, se nota con largas filas, por ejemplo, aquí en La Paz. Bueno, el tema es que se ha comprometido el gobierno a entregarles mínimamente 500.000 litros del carburante por día. Efectivamente, el cumplimiento a las entregas de diésel oil comprometidos por nuestras autoridades, por nuestro ministro de Hidrocarburos y el presidente de YPFB desde el fin de semana, se han venido cumpliendo con los volúmenes de 2.700.000 litros por día. Es correcto, de esos 2.700.000, 500.000 van directamente dirigidos a sectores concretos con quienes ya nos hemos sentado en mesas de diálogo y a quienes estamos favoreciendo, ¿no?, para que la siembra sea efectiva. Nos vamos ahora con la información hasta el departamento de Santa Cruz, donde el sector de los agricultores piden soluciones al gobierno nacional sobre la economía.
verano sea buena. Si no hay una buena campaña de verano, no hay producto suficiente para que nosotros, sector industrial, exportador, podamos exportar y generar de esa manera las divisas para que el país tenga justo, para poder hacer importaciones en general, no solamente de combustible. Pero en general hemos dicho que se necesita tener soluciones que sean específicas. Otra cosa que también dijimos nosotros es que no es responsabilidad del sector privado, del sector empresarial, por un lado garantizar que haya el combustible. Eso es responsabilidad del gobierno nacional y está estipulado en la Constitución Política del Estado. Que haya la siembra de campaña y que con eso haya producto para poder procesar, que haya alimento y al mismo tiempo se pueda exportar y al mismo tiempo que lo que hoy tenemos que exportar pueda ser transportado a los distintos puertos de salida que tenemos como Bolivia. Caso contrario, también van a caer significativamente nuestras exportaciones y con eso caen significativamente las divisas. Esto es una tormenta complicada que puede derivar en una crisis que en el 2025 se ahonde aún más. Soluciones. Nosotros necesitamos que el gobierno dé soluciones. No necesitamos que nos convoquen a más reuniones. Hemos ido a todas las reuniones posibles, hemos presentado todas nuestras propuestas. Faltan pocos días para lo que representa la Navidad y en ese sentido entonces también la gastronomía acompaña a este tipo de celebraciones que también tienen un carácter social. Fíjese usted que se están elaborando ya panetones desde centros de acogida, ¿no es cierto?, para la población. Hay algunas degustaciones, veamos. En esta oportunidad estamos en el espacio del horno de panadería que tiene Calahuma. Ya que se está aproximando las fiestas de Navidad. En diciembre empieza ya, en realidad a fines de noviembre empieza ya la producción en cantidad de panetones, que viene a ser nuestro producto estrella de acá del centro, porque aparte también producen galletas y otros productos más de panadería. Pero hoy en esta época se están dedicando a la fabricación ya en cantidad de panetones, ¿no? Tenemos entendido de que este producto ha pasado por un proceso de control de calidad. Justamente el día de hoy se está haciendo la degustación y el lanzamiento para que puedan todos evidenciar la calidad que tiene este producto, este panetón, que no tiene nada que envidiar a los productos elaborados por las empresas de afuera, las empresas grandes. Aprovechamos y pedimos a las instituciones públicas, instituciones privadas, a que puedan adquirir estos panetones para su personal en esta época de Navidad. Esa es la mejor forma de apoyar a nuestros jóvenes que hoy temporalmente se encuentran en privación de libertad, porque la administración penitenciaria apoya siempre el tema de cárceles productivas. Última pausa en el noticiero 24 horas. Al retornar tenemos noticias de farándula, algo importante para los fanáticos de Mago de Oz. Vamos a ver aquello y por supuesto también tendremos información internacional. Eso y mucho más al retornar. Quédese con nosotros. A continuación puede aprovechar esta facilidad que nos brinda la tecnología para poder enviar un mensaje, un video a la línea del WhatsApp del 699-55-470. La posibilidad abierta de informar. Gracias a Quiero Reportar. Informan desde La Paz, rescataron un vehículo que estaba bajo el lado tras la mazamorra en Bajo Yojeta. Los vecinos señalan que las tareas de limpieza en la zona continúan con maquinaria pesada. La Paz, a través del siguiente video, reportaron largas filas de vehículos pesados que buscan cargar combustible en el surtidor de la calle 1 de Obrajes. Los choferes exigen la regularización de la venta de combustible. Callejas, de 39 años de edad. Su familia desconoce su paradero desde el pasado 23 de noviembre. Si usted tiene información, puede comunicarse con el número 228-5320.
En temas internacionales, Donald Trump, antes de asumir la presidencia de Estados Unidos, ya está causando conmoción en las economías de varios países con sus amenazas y advertencias. Vamos a hablar de aquello, pero también tenemos datos en torno a cómo Israel va a permanecer en el territorio sur del Líbano pese a la tregua a la cual se ha llamado por 60 días. A continuación, el panorama internacional de las noticias. Tras ganar las elecciones presidenciales estadounidenses, Donald Trump aseguró que impondrá aranceles del 25% a México y Canadá y por separado a China, decisión que llevó a que varios empresarios estadounidenses se pronunciaran y pidieran al futuro mandatario repensar la idea, advirtiendo que serán los estadounidenses quienes pagarán el precio. Esperamos que Trump reconsidere estos aranceles en lo que respecta al calzado, ya que tales medidas supondrían una carga innecesaria para las familias estadounidenses, cuando los presupuestos ya están muy ajustados, dijo Matt Prietz, presidente y director ejecutivo que representa a empresas como Nike, Cross y Walmart en un comunicado. Incluso a pesar de que Trump aseguró que sus aranceles no causarán inflación, Prietz advirtió que habrá un profundo impacto en las familias trabajadoras y en la economía en general. Además explicó que los impuestos aumentarán directamente los costos para los minoristas y los consumidores, lo que conducirá a precios más altos en productos esenciales de todos los días. Por otro lado, Fabio Volpe, presidente de la Asociación de Fabricantes de Piezas de Automóviles, cuestionó en declaraciones al diario The New York Times: ¿cómo compites con China si pones precios prohibitivos al aluminio de Quebec, los coches de Ontario y el petróleo de Alberta? Haciendo alusión a algunas de las principales exportaciones canadienses a Estados Unidos. Miles de libaneses regresan a sus hogares tras el alto al fuego entre Israel y Hezbolá. La tregua interrumpe un conflicto que ha dejado miles de muertos y 900.000 desplazados en Líbano, además de decenas de miles de evacuados en el norte de Israel. El primer ministro libanés, Najib Mikati, dijo el miércoles que el ejército reforzará su despliegue en el sur del país como parte de la aplicación de este acuerdo. Sin esperar a que los militares dieran luz verde, miles de habitantes del sur del Líbano, de la periferia sur de Beirut y del valle de Bekaa en el este, todos ellos bastiones de Hezbolá, emprendieron el camino de vuelta a casa. El plan pactado prevé una retirada progresiva durante 60 días de los combatientes de Hezbolá y las tropas israelíes del sur del Líbano en la frontera con Israel para permitir el despliegue del ejército libanés. Las hostilidades empezaron el día después del ataque de Hamas que desencadenó la guerra en Gaza el 7 de octubre de 2023, cuando Hezbolá abrió un frente contra Israel en apoyo de su aliado palestino. Después de casi un año de disparos fronterizos, Israel lanzó el 23 de septiembre una campaña de bombardeos masivos contra Hezbolá y desplegó una semana después tropas terrestres en el sur del Líbano. Rusia ha lanzado casi 200 drones contra 17 regiones de Ucrania en un ataque aéreo nocturno, lo que supone un récord en cuanto al número de aviones no tripulados disparados por el ejército ruso en un solo ataque. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo que el bombardeo dañó edificios e infraestructuras críticas, como la red eléctrica nacional. Mientras tanto, en la región de Sumy se está llevando a cabo una operación de rescate después de que un ataque a un taller de reparación de automóviles matara a 2 personas. Por otro lado, en un reconocimiento oficial poco común, Moscú dijo que los misiles de largo alcance lanzados por Ucrania dañaron la infraestructura e hirieron a varios militares en la región rusa de Kursk. El presidente de la Duma estatal rusa instó a Occidente a abstenerse de aumentar las tensiones, ya que en última instancia podría dañar a los ciudadanos de Europa. Alberto Fernández compareció el miércoles ante la justicia argentina. El expresidente declaró en una causa en la que se lo investiga por supuesta administración fraudulenta a través de la contratación de seguros durante su mandato entre 2019 y 2023. Fernández, quien ya había interpuesto un recurso pidiendo la nulidad de la citación, decidió no responder preguntas del juez, que ahora tendrá 10 días hábiles para resolver si hay mérito para procesarlo. El caso involucra supuestas contrataciones de seguros para distintas oficinas del Estado a través de un intermediario que cobraba comisiones por la gestión cuando podían hacerse en forma directa. Según un decreto firmado por el propio Fernández, los seguros del Estado debían ser cubiertos por la aseguradora del estatal Banco Nación.
El corredor de seguros e intermediario es el esposo de la secretaria personal de Fernández y las pruebas en las que se basa la Fiscalía surgieron del teléfono móvil de la mujer. Durante el peritaje de ese móvil salieron a la luz testimonios e imágenes que derivaron en la denuncia por violencia de género que le inició a Fernández su expareja Fabiola Yáñez, que todavía se tramita en la justicia y por la que el expresidente está citado a declarar el 11 de diciembre. Les presentamos ahora las noticias más importantes del mundo de la farándula. Zapatos rojos que fueron utilizados en Mago de Oz serán subastados. Ahí está para todos los fanáticos, tenemos todos los detalles. Pero también tenemos noticias del reconocido actor Leonardo DiCaprio, quien presentó a su nueva novia, que es 25 años menor que él. Veamos. Los famosos zapatos rojos que Judy Garland usó en la película de 1939, El Mago de Oz, serán subastados en diciembre. Y según la casa de subastas Heritage, a cargo del remate, podrían alcanzar un precio de $3 millones. Los icónicos zapatos color rubí no son tan rojos como se ve en el filme, ya que como fue una de las primeras películas en Technicolor, debían ser mucho más oscuros de lo que se verían en la pantalla. Y su historia también es digna de una película. Los zapatos, que han estado en manos del mismo coleccionista desde la década del 70, estaban guardados en el Museo de Judy Garland, en Grand Rapids, ciudad natal de la actriz en Minnesota, cuando desaparecieron misteriosamente en 2005. A pesar de una recompensa que llegó a alcanzar $1 millón, el FBI recién logró recuperarlos en 2018 tras una larga investigación. La subasta también incluye otros objetos relacionados con el Mago de Oz, como carteles y dibujos de la época, o el sombrero original de la bruja malvada del oeste. Leonardo DiCaprio se compromete con su novia 25 años más joven que él, así como lo escuchas, o al menos esto es lo que se rumorea en las redes sociales, asegurándose que la estrella de Titanic estaría lista para sentar cabeza, comprometiéndose con su joven novia 25 años más joven que él, la modelo Victoria Ceretti. Sin embargo, y a pesar de la emoción que puedan sentir algunas personas al ver cómo Leo supuestamente ha encontrado al amor de su vida, resulta que hasta el momento la noticia no ha sido confirmada, puesto que dicha información fue filtrada por el famoso blog de chismes Dumois, quienes, aunque en algún momento han sacado información verídica, en muchas ocasiones también han fallado, por lo que, según una fuente comentó al portal de noticias Página 6, esto tan solo podría tratarse de un rumor de internet. Finalizamos el noticiero 24 horas. Muchas gracias por acompañarnos en esta tercera edición y el reencuentro será el día de mañana. Jaime, buenas noches. Buenas noches, Mariel. Ha sido un gusto. Que tengan un reparador descanso. Nos reencontramos entonces en la primera edición. Permiso. Que tengan muy buenas noches. Hasta mañana. Oficial, Evo Morales al margen del MAS y PCP después de 25 años. El Tribunal Supremo Electoral hizo las notificaciones de ley y acredita delegados del arcismo. Llamarán a Andrónico Rodríguez para ver si se allana a la disciplina del nuevo presidium. Expresidente pierde poder y busca evitar el desbande. El también líder cocalero envía mensajes a sus militantes para que no lo dejen solo. Con la notificación del TSE, pierde la potestad de designar candidatos dentro del MAS. ¿Formará otro partido? Dueño de inmobiliaria Cantutani podría ser expulsado de Perú. Luis Iturralde se negó a subir a un avión que lo retorne a Bolivia. Interpol espera que se cumplan los procedimientos para ponerlo ante un juez. La situación del empresario se complica. Allanan oficinas de la alcaldía de Chocalla. Policía y fiscalía indaga si existió complicidad en los sucesos que derivaron en la riada que causó la muerte de una niña. Los investigados dicen ser inocentes. Aprueban arancel cero para fármacos que no se producen en Bolivia. La medida tiene carácter temporal y busca evitar que se descuide a pacientes con enfermedades graves.
autorizan la extradición de Dávila a Estados Unidos. Las horas del expoderoso jefe policial en Bolivia están contadas. La potencia del norte lo reclamaría casi de inmediato. El gobierno asegura que hay dinero para las subvenciones. Montenegro confirma que no se levantarán los subsidios para evitar una escalada inflacionaria. En noticias internacionales, Trump genera caos con amenazas antes de asumir. Israel deja de bombardear Líbano, pero no deja la zona sur.